Hola, hoy vamos a ver una partida espectacular jugada entre Boris Spassky y Viktor Korchnoi en la final del torneo de candidatos del año 1968. El match fue ganado por Boris Spassky con el resultado de 6,5 a 3,5, producto de 4 victorias, una derrota y 5 tablas. Bueno, la partida que vamos a ver, Boris Spassky juega con las piezas blancas y la partida comenzó con D4. Caballo F6, jugó Viktor Korchnoi, C4, G6, caballo C3, alfil G7. Y bueno, para sorpresa de muchos, Viktor Korchnoi plantea una defensa india de rey. Korchnoi generalmente no jugaba la india de rey, la jugaba muy ocasionalmente y sobre todo le gustaba jugar contra la india de rey. Hay muchísimas partidas brillantes de Korchnoi en las cuales se impuso luchando contra la india de rey, pero la jugaba realmente muy pocas veces con las piezas negras. Generalmente prefería jugar, por ejemplo, la Nimzo India o incluso hasta la Benoni, pero muy pocas veces la india de rey. Probablemente esto se deba a cuestiones de tipo psicológicas de la preparación del match. Cuando empezó el match, Spassky jugó en las primeras partidas casi exclusivamente E4 y no pudo lograr ningún tipo de ventaja contra las defensas de Korchnoi. Bueno, luego cambió de 4 y probablemente la idea de Korchnoi fue sorprender a Spassky en su preparación y bueno, jugar una defensa que él jugaba muy ocasionalmente. Siguió D4, D6 y ahora Spassky juega F3, la variante Samish. La variante Samish sí estaba dentro del repertorio, digamos, de Boris Spassky contra la india de rey. Siguió enroque, alfil E3, caballo C6, bueno, en esta posición hay muchísimas opciones, se puede jugar E5, también se puede jugar C6, se puede jugar B6 para jugar luego C5, se puede jugar incluso C5 directamente, sacrificando el peón, caballo BD7, en fin, hay muchísimas opciones para las negras en esta posición. Korchnoi jugó caballo C6, siguió caballo 2, este es el principal problema quizás de la variante Samish, es el desarrollo del caballo rey. Fíjense que tiene que pasar a la casilla 2. Normalmente el caballo está mucho más activo en la casilla F3. Este es el problema de la variante Samish. Siguió A6. A6, la idea de A6 es buscar un B5 contra un futuro enroque largo de las blancas. Siguió caballo C1. En lugar de caballo C1, quizás la variante principal sea dama D2. Esto es lo que más se juega. Puede seguir torre B8. Contra caballo C1 sigue E5, tocando inmediatamente el centro. D5, caballo D4 y caballo B3. Esta es probablemente la variante principal en esta línea de la variante Samish. Spassky jugó directamente caballo C1, siguió E5, D5, caballo D4 y caballo B3. En este punto quiero comentarles que es una táctica muy común en la india de rey en este tipo de posiciones. Es que aquí en esta posición las blancas no pueden jamás ganar un peón, por ejemplo con alfil por, peón por y dama por D4, porque sí existe el golpe caballo por E4 y las negras quedan absolutamente ganadas. Fíjense que tocamos a la dama y si la dama come el caballo, sigue simplemente torre 8 y la dama blanca queda absolutamente perdida porque está clavada. Así que contra caballo D4 sigue caballo B3 y caballo por. Fíjense, en esta posición hay un sacrificio de peón que es temático en este tipo de posiciones de las Samish, que es la jugada C5. Contra C5 se puede jugar peón por peón por peón, y ahora las blancas pueden ganar un peón con caballo por, peón por y alfil por D4. Y bueno, las negras, la práctica ha demostrado que las negras tienen suficiente contrajuego. No digo en esta posición específica, pero estoy hablando a nivel de ideas, ¿no? Las negras disponen en muchas oportunidades del golpe de 5, abriendo totalmente el centro y el rey blanco puede llegar a quedar expuesto. También las negras disponen de la columna semiabierta, fíjense que tienen la columna E, también tienen la columna E por la que pueden ejercer presión en el flanco de dama. Así que en este tipo de posiciones, en muchas oportunidades las negras tienen algún tipo de contrajuego. Hay un antecedente, el mismo Spassky jugó esta posición, caballo por D4, peón por, alfil por D4. Y en esta posición, en la partida que le tocó jugar a Spassky en esta posición, las negras jugaron C5. Y C5 quizás sea un poco apresurado. Siguió alfil E3, torre B8, dama C2, alfil E6. Y las blancas mantuvieron su peón de ventaja y ganaron cómodamente la partida. Bueno, para aquellos que les interese, les voy a dejar el link en la descripción de una partida de Kasparov
donde juega este tipo de esquemas, no esta posición específica, pero este tipo de ideas, el sacrificio este temático, peón por, caballo por, peón por, alfil por d4, donde aprovecha brillantemente la presión en la columna E y la columna B para ganar una partida realmente fantástica. Les voy a dejar el link de esa partida, realmente es muy interesante para conocer el tipo de ideas, de tácticas que se dan en estas posiciones. Bueno, en la partida que estamos viendo, Spassky jugó caballo b3, a lo que siguió caballo por dama por b3, y ahora las negras contestan con c5. C5, bueno, obviamente si las blancas enrocan largo, la idea va a ser jugar torre b8, alfil d7, y bueno, las negras van a buscar contrajuego con la jugada b5, abriendo el flanco de dama. Otra idea en esta posición, en lugar de c5, podría ser, por ejemplo, jugar caballo h5, buscando el golpe típico de la India de rey, por ejemplo, jugar f5, o incluso jugar también, en lugar de c5, caballo d7, con una idea similar, buscar el f5, buscar la casilla c5, ideas típicas de India de rey. Bueno, en la partida se jugó c5, y ahora, para sorpresa de Korchnoi, Spassky juega peón por peón. Y generalmente esto es malo para las blancas si es que pretenden enrocar largo, porque se va a abrir la columna B, y las negras tendrían contrajuego a través de la columna. Pero Spassky evaluó brillantemente la posición y se dio cuenta que el factor más importante, que va a tener más relevancia en la posición, es la debilidad del peón d6. Siguió enroque largo. Fíjense que ahora la torre está presionando sobre la debilidad de d6, a lo que Korchnoi juega alfil e6. Esto es lo que realmente es difícil en el ajedrez, a veces evaluar este tipo de posiciones. Cuándo va a ser importante la presión en la columna B, o cuándo va a ser importante la presión contra el peón débil en d6. A veces este tipo de decisiones marcar la diferencia entre un gran maestro y un fuerte maestro, un maestro internacional. Realmente a veces esto es sumamente difícil. Depende de la posición de las piezas en cada posición particular. En lugar de alfil e6 también se podía haber jugado dama e7, por ejemplo, que así jugó Kasparov en una partida contra Jan Timman en 1981. Esa partida siguió con dama b6, alfil b7, g4 y torre a b8. Y bueno, la partida finalmente terminó en tablas en muy pocas jugadas. Pero se podría haber seguido jugando, pero bueno, acordaron tablas rápidamente. En la partida que estamos viendo, Korchnoi jugó alfil e6, desarrollando las piezas, a lo que sigue dama 3. Dama 3 presionando con todo sobre el peón de d6. Prácticamente no hay más opción que jugar caballo e8, la jugada pasiva, defendiendo el peón de d6. Fíjense que si se juega d5 es muy apresurado, porque sigue peón por, y contra caballo por sigue simplemente alfil c4. Y fíjense que no hay más remedio que entregar la dama, caballo por, y bueno, sacrificar la dama por dos piezas, y obviamente no es suficiente. Caballo por, puede ser torre por, y contra, bueno, si se toma, alfil por, peón por, y obviamente que no existe suficiente compensación para las negras. Y contra peón por peón, si se juega alfil por d5, estamos prácticamente lo mismo. Sigue alfil c4, y bueno, la presión sobre el punto d5 es decisiva. Nuevamente las negras están obligadas a sacrificar la dama. Así que el d5 es absolutamente apresurado. Así que no hay más remedio contra dama 3 que defenderse pasivamente con caballo e8. Bueno, fíjense que las blancas tienen una fuerte presión sobre el peón de d6, pero ¿qué juegan ahora? Juegan h4. h4 con idea de abrir un segundo frente de ataque con h5 y tratar de generar iniciativa en el flanco de rey. Esto es algo que, si analizan detenidamente las partidas de los grandes maestros, sobre todo los muy fuertes, pueden observar que muchas veces cuando tienen ataque en un frente contra una debilidad, no se concentran exclusivamente en esa debilidad, sino que buscan un segundo frente de ataque. En este caso, el golpe h5 para abrir la columna h. Entonces las negras van a tener que defender el punto d6 y a la vez van a tener que defenderse de la iniciativa blanca luego de h5. La iniciativa blanca en el flanco de rey. Así que esto hace mucho más difícil la tarea del bando defensor. Ahora sigue f6. La idea de f6 es jugar torre f7, una jugada típica de India de rey. Y bueno, y probablemente, si las circunstancias lo requieren, jugar alfil f8 para sostener el punto d6. Esta es una idea típica de
de India de rey. Pero probablemente esta jugada sea un poco pasiva. Quizás se podría haber jugado alfil F6. Y fíjense, la idea es la siguiente. Si ahora se juega H5, seguiría simplemente alfil G5. Se cambian alfiles de casillas negras, lo cual es favorable para las negras. Y las negras están muy bien. Pero el punto es que contra alfil F6, las blancas no van a jugar H5, sino que podrían jugar alfil H6. Esto es mucho más fuerte. Alfil H6 tocando la torre. Y si se juega alfil G7, podría seguir alfil por, rey por. Y ahora el golpe C5, aumentando la presión contra el punto D6. Esto sería quizás lo más fuerte. Pero en la partida Korchnoi jugó F6 con ideas de torre F7. Siguió C5, aumentando la presión contra el punto D6. Siguió torre F7. Y fíjense, ahora Spassky hace la jugada dama A4, tocando el punto C6. Fíjense que Spassky no tiene ningún apuro en capturar en D6 con peón por peón, que aparentemente gana un peón, porque las negras recuperan el peón con torre D7. El peón está amenazado por 3 piezas, y si ahora se sostiene, las blancas insisten en defender el peón con alfil C5, sigue simplemente alfil F8. Y en las próximas jugadas el peón de D6 cae, y las negras, si bien tienen una posición aún inferior, al menos recuperan el material, una posición con ligera ventaja para las blancas. Así que Spassky está buscando algo más que eso y juega dama A4. Dama A4 tocando el peón de C6. Sigue dama C7 y ahora alfil C4. Ahora podemos ver la idea brillante de Spassky, que es cambiar alfiles de casillas blancas. Fíjense, ahora sigue alfil por, dama por, y ahora podemos ver que las casillas blancas quedan en el flanco, en el centro de las negras quedan absolutamente débiles. Sobre todo la casilla 6, la dama puede pasar a E6, luego por E6 puede invadir por la columna H. Así que es muy favorable para las blancas las debilidades que se han generado en las casillas blancas de las negras. Sigue alfil F8 para sostener el punto D6 y H5. Con H5 ahora se abre la columna H. Fíjense que la opción para mantener la columna H cerrada es jugar G5, no hay otra opción. Pero esto que genera aún más debilidades en las casillas blancas de las negras, del centro. Fíjense, la casilla 6 queda absolutamente débil. Ahora se ha generado una nueva debilidad en F5 y bueno, también existe la debilidad de la casilla G4. O sea, realmente G5 no es de lo más recomendable. Así que luego H5, las negras jugaron peón por peón. Siguió peón por peón y dama E6. Fíjense como las blancas, mejor dicho, están totalmente activas. La dama muy bien ubicada en la casilla 6, sumamente activa. Hay ideas de pasar a la columna H, por ejemplo. La columna D está en disposición de la torre blanca. O sea, las blancas tienen una posición realmente muy activa. Contra dama E6 siguió torre D8. Las negras buscan su salvación en la simplificación. Fíjense que si se juega caballo D6, puede seguir alfil por C5. Y si caballo B5, buscando la casilla D4, puede seguir simplemente alfil por F8. Y ahora, si torre A F8, sigue torre H6. Hay que defender con rey G7. Fíjense que la torre F está clavada. Y contra rey G7 sigue torre por G6 y las blancas ganan. Fíjense que no se puede capturar por dama G4 jaque. Cuando el rey se vaya a la columna H, define torre H1 jaque mate. Otra opción en esta posición, luego alfil F8, podría ser jugar caballo por C3, pero vamos a ver que no cambia absolutamente nada. Sigue peón por, y contra torre por, nuevamente tenemos la jugada torre H6, y no se puede defender por torre por G6, con la misma idea. Si el rey captura, dama G4 y da torre H1 jaque mate. Así que en la partida, luego de dama 6, sigo torre de 8, buscando el cambio de piezas, torre por torre, dama por, y ahora sigue torre de 1, la jugada más fuerte. Fíjense que la otra opción era capturar en C6, lo cual también es jugable. Podría seguir caballo C7, alfil por y dama por C5. Y las blancas tienen una posición con un claro peón de ventaja, sin ninguna compensación para las negras, pero técnicamente la partida todavía las negras tendrían defensa. Torre de 1 es mucho más fuerte, mantiene la iniciativa. Y contra torre de 1, ¿qué jugar? Hay que jugar dama E7. Si se juega, obviamente dama C7 no se puede jugar, que sería
lo ideal para defender el punto C6, pero seguiría simplemente dama por E8, así que no podemos. Hay que jugar dama E7 y ahora sí, dama por C6. Siguió caballo C7 y la idea de caballo C7 ahora es jugar dama E6. Fíjense que si las negras juegan dama E6, podrían tener ciertas posibilidades defensivas. Si dama por dama, se tomaría de caballo y el caballo bloquea luego en D4 y bueno, técnicamente la partida todavía queda mucha partida por delante, aunque las blancas obviamente tendrían ventaja. Y en este momento, si se jugaba por ejemplo un caballo de 5 directo, nuevamente dama E6. Si dama por dama, sigue caballo por, el caballo se instalaría luego en D4 y todavía técnicamente sería bastante complejo todavía para imponer la ventaja de las blancas. Y luego, bueno, luego de dama E6, si la dama se retira, nuevamente podría seguir caballo B5 y nuevamente con ideas de jugar caballo D4 y bloquear la posición. Este es el plan defensivo de las negras con la jugada caballo C7, buscar el dama E6. Así que basándose en esto, Spassky hace una jugada realmente muy sutil, que es la jugada dama B6. Fíjense, contra dama B6, ahora la idea de dama E6 ya no sirve más. No sirve más, ¿por qué? Porque ahora que el peón de C5 queda en el aire. Fíjense, si ahora se juega dama E6, sigue simplemente alfil por C5 y las blancas ganan un peón. Fíjense que el detalle es que en la posición anterior, en esta posición, el dama E6, cuando se juegue dama E6, la dama blanca está en el aire. Así que fuerza el cambio o la retirada de la dama blanca. Pero ahora, con la dama en B6, esto ya no es posible. ¿Por qué? Porque las blancas disponen de alfil por C5. Así que es una jugada realmente muy sutil dama B6. La dama está en C6, se mueve a B6, pero es una jugada extremadamente fuerte. Bueno, siguió rey G7. Bueno, y contra rey G7 sigue caballo D5. Bueno, ahora hay dos opciones. En la partida siguió dama E6, más o menos como vimos en la variante que les mostré anteriormente. También se podía haber jugado caballo por, torre por D5. Y fíjense en esta posición, el peón de C5 está perdido. Si se juega C4, por ejemplo, seguiría simplemente dama por A6. Y las blancas tienen un peón de ventaja sin ningún tipo de compensación para las negras. Así que en la partida luego caballo D5 siguió dama E6, buscando el cambio de damas. Pero ahora, como vimos anteriormente, las blancas disponen de alfil por C5. Siguió alfil por alfil, dama por C5 y caballo B5. Caballo B5 nuevamente buscando bloquear con caballo D4. Siguió dama E3, dama C6 jaque, rey B1 y finalmente las negras bloquean la columna D con la jugada caballo D4. Sigue torre C1. Bueno, obviamente activando la torre en la columna C abierta. Y ahora siguió dama B5. Fíjense, la opción es jugar dama D6. Quizás mucho más pasiva es. Podría seguir torre H1. Amenazamos entradas en H6. Así que hay que jugar G5. Y ahora puede seguir F4. Esto es realmente muy fuerte. Con F4 se libera la tercera línea para que la dama blanca pueda jugar dama H3. Fíjese, si peón por, sigue dama H3 y el ataque blanco es decisivo en la columna H. Bueno, se toma con el peón E, no cambia absolutamente nada, ¿no? Dama H3 y la dama blanca entra en la columna H. Así que, contra torre C1, siguió dama B5, caballo C7. Muy bien jugado, tocamos la dama. ¿Y qué jugar ahora? La mejor jugada, objetivamente hablando, era la jugada dama B6, aunque con esto las blancas quedan absolutamente ganadas luego de caballo de 8 jaque. Contra rey F8, torre C8. Si rey E7, caballo C7. Rey D7, caballo D5 tocando la dama. Y contra dama B5, A4. Y la posición está ganada absolutamente ganada para las blancas. Fíjense, obviamente no podemos tomar el peón de A4 por caballo B6 jaque. Disculpen. Y si dama F1 jaque, sigue simplemente torre C1. Atacando la dama y bueno, luego las entradas en la columna C terminan ganando la partida. Otra opción, bueno, es jugar como en la partida. En la partida luego de caballo C7, Korchnoi jugó dama E2.
Bueno, contra dama de 2 ahora viene el remate fantástico de Spassky, que es la jugada caballo de 6 jaque. Esta jugada es muy buena. Obviamente no se puede tomar porque bueno, queda la dama en el aire. Esto más que evidente. La otra opción es jugar rey G8, pero contra esto sigue torre C8 jaque, única rey H7, dama por dama, torre por y torre A8. Y cae el peón de A6 y las blancas quedan en un final absolutamente ganado con 2 peones de ventaja. Bueno, esto hubiera sido lo mejor, al menos las negras podían resistir a algunas jugadas, pero una posición absolutamente perdida. Pero en la partida, luego de caballo 6 jaque, jugaron rey H7. Bueno, y ahora viene el remate fantástico de Spassky. Pueden parar el video, las blancas hacen una jugada y las negras abandonan. La jugada es dama H6 jaque, brillante. Fíjense, no se puede tomar porque sigue torre H1 jaque mate. Así que bueno, luego de dama H6, Viktor Korchnoi abandonó la partida. Bueno, otro detalle contra dama H6. Bueno, obviamente no se puede tomar, acabamos de ver, habría que jugar rey G8, pero bueno, seguiría dama por G6, única rey H8 y torre H1 jaque mate. Así que una partida brillante de Spassky, una muy buena demostración táctica y estratégica también, la presión en la columna D contra el peón débil. Y bueno, tácticamente también es brillante, el remate fantástico. Y bueno, la jugada que es realmente muy fuerte y muy sutil es la jugada dama B6. En esta posición, torre por torre, torre de 1. En esta posición la jugada dama B6 realmente es muy buena. Muy buena y muy profunda y muy sutil. Una jugada de gran maestro realmente. Y bueno, después el remate táctico, bueno, eso es mucho más sencillo. Toda la táctica luego de dama de 2, caballo de 6 jaque, aprovechando que el caballo no puede tomar porque la dama de 2 queda en el aire. Y bueno, finalmente el golpe en H6 también está muy bueno. Bueno, espero que les haya gustado la partida y por favor, si les gustó, no olviden suscribirse al canal y dar un like. Muchas gracias y hasta la próxima.